Y vamos a definir, aquí lo separamos, vamos a definir a lo separamos porque B y A son enteros y A va a ser, por la cuestión de división entre 2, va a ser real, es decir, puede tener decimales, porque hay una división entre 2, supongamos que nos sale 9, en la multiplicación entre 2, 4.5. Entonces ahí sí nos puede dar un real y termina con punto y coma. Entonces ya definimos nuestras variables, que quiere decir que estamos apartando un espacio de memoria para guardar nuestros valores. Entonces es lo primero que va ahí. Después hay que leer H y B. Entonces nosotros debemos de tener la idea de que estamos escribiendo un código para alguien, un usuario que va a usar nuestro programa para calcular el área de un triángulo. Entonces una persona que puede ser un niño de primaria o cualquier persona que no sabe de a lo mejor programación o que no está viendo estos temas. Entonces nosotros siempre debemos, a esas personas se les llama usuario, y nosotros siempre debemos de informarle qué es lo que queremos o qué estamos haciendo. Entonces nosotros lo primero que debemos de hacer en el pseudocódigo es decirle al usuario, necesito que escribas la base del triángulo, es decir, para calcular la base. Porque si nosotros nos damos cuenta, acá tiene H y B, pero al final de cuentas eso nosotros lo vemos porque es un diagrama de flujo, pero cuando nosotros ya le escribimos al usuario que te dé un número, no sabe qué número te va a escribir, no sabe si te va a escribir la base o la altura. Entonces nosotros debemos de especificarle qué queremos. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a utilizar una instrucción que se llama escribir. Después de la palabra escribir, como le vamos a escribir un texto, va a ser entre comillas. Entonces aquí nada más hay que diferenciar. Texto significa que pues, una palabra, una oración, pero también escribir puede llevar el nombre de una variable, es decir, escribir el valor de una variable. Entonces cuando no va a escribir el valor de una variable, entonces el texto, la oración va entre comillas. Entonces le vamos a escribir ingrese la altura del triángulo. Y con esto ya le estamos diciendo que lo que queremos es la altura. Entonces cerramos las comillas, punto y coma. Ahora ya le dijimos que lo que queremos es que escriba la altura. Ahora la vamos a guardar en nuestra variable. ¿Cómo la vamos a guardar? Pues le vamos a con la instrucción leer. Entonces la instrucción leer quiere decir que lo que ingrese por el teclado un usuario lo va a leer y lo va a guardar. ¿En dónde lo va a guardar? Como en nuestro algoritmo primero está la H, entonces lo va a guardar en H, es decir, en nuestra variable H, que significa altura. Lo mismo va a pasar con la siguiente, que es escribir. ¿Qué va a escribir? Le va a decir al usuario que por favor ingrese la base del triángulo. Y terminando con su punto y coma. Después de que ya le dijimos que lo que queremos ahora es la base del triángulo, entonces la vamos a leer y la vamos a guardar en la B, que significa base, es nuestra variable B. Entonces ya tenemos eso, ya le dijimos que queremos. Y ¿qué sigue ahora? Ahora ya tenemos esto, ahora sigue el rectángulo, que significa proceso u operación.
Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, lo que tenemos es la fórmula para calcular el área. Entonces, que es base por altura sobre 2. Entonces, es lo mismo que vamos a escribir aquí. Entonces, ¿dónde vamos a guardar el área? En nuestra variable A. Entonces, ahora, ¿cómo le vamos a decir que asigne el valor de la fórmula A? Va a ser con un con un signo de menor y guión medio. Así. Entonces, ¿qué le vamos a asignar a eso? Este del signo de menor y el guión medio es lo equivalente a escribir un igual. ¿Ah? Entonces va a ser, aquí como son dos operaciones, multiplicación y división, y tienen la misma precedencia, va a ser la operación secuencial. Pero si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hubiera una suma y una multiplicación, entonces tendríamos que ocupar paréntesis para que se haga primero la suma y después la división. Entonces ahí hay que tener cuidado con la precedencia de operadores. Entonces a A le vamos a asignar el valor de multiplicar a B por, para hacer un por es el asterisco, la altura, entre, es una diagonal, 2, entre 2. Entonces aquí le vamos a escribir, ahí hubo un error en el dedo y se fue a ejecutar, entre 2 y su punto y coma al final. Entonces eso es lo equivalente a escribir la fórmula que tenemos acá en nuestro diagrama de flujo. Ahora, lo que sigue después del rectángulo, sigue el cono, que significa imprimir el resultado. Entonces, hasta ahorita, cuando nosotros ejecutemos la computadora o el celular por medio de nuestro programa, ya tiene el área, pero solo la tiene guardado, falta mostrarlo. Entonces, para mostrarlo, vamos a utilizar lo mismo de escribir. Entonces, de escribir, y aquí igual vamos a ver una funcionalidad más de esta instrucción. Entonces es escribir, vamos a escribir el área aquí sí podemos poner acentos. Cuando escribimos entre comillas, aquí sí podemos poner acentos. Por ejemplo, así, el área del triángulo es 2 puntos, comillas. Ahora, va a escribirles lo primero, va a ser un simple texto, pero le vamos a añadir, vamos a poner una coma y le vamos a decir que también imprima nuestra área. Esta va fuera de las comillas, porque si nosotros la pusiéramos dentro va a escribir como tal una A, y no queremos eso, queremos que escriba el resultado de calcular el área. Por eso va fuera de las comillas, separados por una coma, y termina con su punto y coma. Entonces así quedaría nuestro algoritmo en pseudocódigo. Entonces podemos, aquí hay un triángulo blanco dentro de un rectángulo azul. Podemos pulsar sobre ese y nos manda el resultado. Dice ingrese el valor de la variable h. Aquí nos aparece, acá arriba si usted ingresa la altura del triángulo, y ya aquí abajo nos aparece lo que es la h. Entonces ya sabemos que es la altura. Entonces le vamos a escribir un 9. Ahora después dice ingresa la base del triángulo aquí arriba, y acá dice ingresa el valor de la variable b. Entonces ya con eso sabemos, ¿no? Entonces vamos a escribirle un 3. Y el resultado del área del triángulo es 13.5. Entonces ya funciona nuestro programa, no nos dio ningún error. Entonces vámonos aquí donde dice editor, le damos
pulsamos sobre la palabra editor y nos regresa al código. Aquí le podemos dar un espacio en blanco para que no nos muestre el número al lado de los dos puntos, sino que haya un espacio en blanco. Aparte, a lo mejor aquí nosotros le podríamos escribir otra coma, y ahora lo que vamos a escribir es un texto que sería a lo mejor u al cuadrado. Entonces ya lo tenemos, lo ponemos, vamos a escribir un 8, aceptar, y escribimos un 4, y aquí ya tenemos 16 unidades cuadradas. Entonces ahí también habría que darle aquí un espacio en blanco para que no nos aparezca todo junto, y ya haya un espacio, y ya nos aparece separado 27 unidades cuadradas. Entonces eso es el funcionamiento. Entonces, para mis alumnos, por favor, tenemos que copiar el código conforme a esto que tenemos aquí, a la presentación de PowerPoint. Tenemos que copiar el código a su libreta y esto hacerlo en el programa. Entonces hay que enviar una captura de pantalla de esto que es el código y una captura de pantalla de esto que es el resultado de la ejecución del programa. Entonces por favor, vamos a guardarlo, le vamos a dar aquí donde está en el disquete y le vamos a poner un nombre. Entonces voy a escribir triángulo área. Entonces aquí igual nosotros ya nos acostumbramos, los que son del área de informática, a omitir espacios en blanco, dado que en varias partes nos facilita mucho el trabajo no manejar espacios en blanco. Entonces eso sería, hay que guardarlo, hay que enviar esto en un documento, hay que hacerlo en un documento de Word, sus datos, el código en su libreta, este código con la captura de pantalla del resultado, convierten a PDF y lo envían, por favor. Entonces eso es todo.